Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Esperando que se encuentren bien, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Y pues como pueden ver, el tema sería evaluación y control de enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales, ¿no? Un tema también muy importante porque está directamente pues relacionado con el bienestar también de todos los trabajadores. Y pues la prevención también de, en este caso, de daños a la salud y en consecuencia también trae consigo este tema, la productividad y sostenibilidad, ¿no? De las organizaciones, si es que se trata a tiempo, todas estas enfermedades ocupacionales. ¿Y por qué debemos de prestarle atención también a este tema? Básicamente porque muchas veces, ¿no? Las enfermedades profesionales digamos, no se manifiestan de inmediato, ¿no? Son más como procesos silenciosos que si no se detectan y no se controlan a tiempo, pues pueden generar consecuencias graves, tanto para el trabajador, ¿no? Mediante enfermedades y como también para la empresa, ¿no? Asociados pues a estos, a los costos. Y a lo largo de esta sesión vamos a conocer también cómo identificar los factores de riesgo. ¿Qué métodos también se utilizan mayormente para poder evaluar la salud de los trabajadores? Y finalmente, pues, qué medidas se deben de implementar, ¿no? Para prevenir y controlar estas enfermedades de una manera más eficaz. Antes de profundizar con los conceptos y los procedimientos, quiero que veamos estos videos. Tenemos dos videos que pues nos van a ayudar a contextualizar mejor este tema, ¿no? Y en este primer video, la cual vamos a ver, pues nos va a mostrar qué es, ¿no? Enfermedad ocupacional, cómo se define, cuál es la diferencia de otras enfermedades comunes, ¿no? Y por qué también pues es importante identificarla en el entorno laboral. ¿Qué es? ¿Una enfermedad profesional? En nuestra actividad profesional, todos los trabajadores estamos expuestos a factores de riesgo susceptibles de dañar nuestra salud. Si se establece una relación causa-efecto entre riesgos en el lugar de trabajo y una enfermedad en el trabajador, entonces estamos en presencia de una enfermedad profesional. La exposición a ruido prolongado. Estar expuestos a virus o bacterias o manejar químicos peligrosos. La exposición al polvo o pintar con productos tóxicos en caso de tener una enfermedad profesional, accidente de trayecto o de trabajo, usted será cubierto por prestaciones médicas y o económicas. Por ejemplo, acceder al subsidio por incapacidad laboral, a indemnizaciones o pensiones de la Ley 16.744. En caso de tener una incapacidad laboral, el seguro lo cubre con una pensión. Ante incapacidad laboral, usted tiene derecho a subsidios. Ante incapacidad laboral permanente o invalidez, usted tiene derecho a indemnización o pensión. Para mayor información, vaya a www.mutual.cl. Mutual de Seguridad, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores. Bien, este primer video nos ha mostrado, en este caso, ¿no? La definición general cuando se habla de enfermedades profesionales. En este caso, pues nos ha mencionado una ley, pues está abocada también a este país que es Chile, ¿no? La cual pues en diferentes países se tiene el mismo concepto. Bien, este segundo video pues que se va a presentar algunos ejemplos concretos también de enfermedades profesionales para tener un poco más claro este tema, ¿no? La cual está relacionada también pues con distintos tipos de exposición como el ruido, agentes químicos o malas posturas, ¿no? Que vamos a recordarla con más claridad en este video. La brucelosis es una enfermedad bacteriana de origen animal que puede propagarse en el aire. Ganaderos, agricultores o veterinarios son los perfiles con mayor riesgo. Algunos de sus efectos son fiebre, dolores musculares y de abdomen, diarrea o pérdida de apetito. Ponerse guantes y mascarilla es la mejor medida para prevenir esta enfermedad.
El síndrome del túnel carpiano se produce por el aumento de presión del nervio mediano de la muñeca. Posiciones forzadas en el uso continuado del teclado y del ratón en puestos con pantallas son sus causas. Algunos de sus efectos son dolor, entumecimiento y pérdida de fuerza en la mano y la muñeca. Utilizar reposamanos y alfombrilla con reposamuñecas son algunas medidas preventivas a seguir. El ruido es cualquier sonido no deseado y molesto que puede causar daños serios en la salud de los trabajadores expuestos al mismo durante un periodo de tiempo prolongado. La pérdida auditiva y la sordera pueden evitarse si se utilizan protecciones auditivas como cascos y tapones. El empleo de productos químicos puede afectar a la salud del trabajador, provocando enfermedades como el asma y otros problemas respiratorios. Se recomienda a los trabajadores que tengan que utilizar pinturas, barnices y otros productos químicos el uso de protección respiratoria. Muy bien, entonces como hemos visto en el video, pues nos ha mostrado las, digamos, las más comunes, ¿no? Enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales, las cuales podríamos rescatar, en este caso, el túnel carpiano, ¿no? Que pues afecta básicamente, como se mencionó en el video, en la muñeca, ¿no? Cuando pues se hace sobreesfuerzo al momento de realizar quizás una actividad y más que nada pues se presenta en empresas, ¿no? Que constantemente tienen trabajadores, tienen empleados que están en constante uso de la computadora, ¿no? Y una de las estrategias que se puede aplicar allí y para poder evitar, ¿no? Esta enfermedad es justamente pues utilizar un reposabrazos, una reposa muñeca, como ahí lo mencionó, o también pues se puede hacer uso de los mouse ergonómicos, ¿no? Que de cierta forma va a ayudar también a tener una mejor posición de la muñeca pues al momento de manipular el mouse. Ahora también pues hemos visto, ¿no? La exposición al ruido como riesgo físico fundamental en este caso de enfermedades ocupacionales, la cual pues genera, ¿no? La hipoacusia. Y para poder prevenir ello, pues justamente está el uso de los equipos de protección personal, ¿no? En este caso, para esta enfermedad ocupacional de la hipoacusia, es recomendable utilizar los tapones y para mayor, pues, efectividad, también utilizar lo que son las orejeras, ¿no? Para poder tener una mayor protección en los oídos. También hemos visto, ¿no? Ahí al momento de los trabajos que requieran en este caso, pues utilizar pintura también, ¿no? Al estar expuesto constantemente a ese factor, ocasiona, como lo menciona el video, asma, ¿no? Problemas respiratorios, que también pues afecta la salud del trabajador. Y la recomendación también, pues, ¿no? Utilizar el EPP correcto, como lo son los respiradores. Y de esta forma, pues nosotros podríamos mencionar muchos más factores, más riesgos que pues conllevan a estas enfermedades ocupacionales. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos una idea pues general sobre qué son, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, vamos a retroceder un poco en el tiempo para poder entender también cómo nace, ¿no? La preocupación por la salud en el trabajo porque pues aunque parezca algo moderno, la verdad es que la salud, en este caso ocupacional, tiene raíces muy antiguas. Vamos a empezar ahí alrededor, ¿no? Del año 4000 antes de Cristo, en el antiguo Egipto, ¿no? En este caso, pues donde ya se aplicaban leyes y medidas también de protección para poder evitar accidentes, en este caso, pues por parte de los trabajadores, ¿no? Y esto también era especialmente
notorio en los fabricantes de armas, en los soldados, en los guerreros, ¿no? Antiguamente. Y otros oficios, pues, implicaba también riesgos físicos. Es decir, que en esa época también pues ya se reconocía, ¿no? Que ciertos trabajos necesitaban cuidados específicos para poder salvaguardar la salud de los trabajadores, de las personas, ¿no? En ese entonces. Luego, en el año 460 antes de Cristo, el médico griego, hay que mencionar, ¿no? Hipócrates, pues considerado, como sabemos, el padre de la medicina, escribió, ¿no? Un libro muy importante también llamado, en este caso, Aires, Aguas y Lugares. En ese libro, pues, Hipócrates describió, ¿no? Por primera vez una enfermedad relacionada con el trabajo. Y específicamente, pues estamos hablando de la intoxicación por plomo, que afectaba pues a los trabajadores expuestos a este metal. Esto entonces marca ya un hito importante dentro de esa época porque pues empieza ya a relacionar directamente el ambiente laboral pues con la salud de las personas, ¿no? Más adelante, ya en el año 23 después de Cristo, el historiador y naturalista también romano, Plinio, también pues hace referencia, ¿no? A las condiciones de los trabajadores. En alguno de sus escritos, pues habla también sobre las enfermedades que afectaban, ¿no? A los esclavos y muchos de los cuales realizaban tareas forzadas y tareas peligrosas, ¿no? Sin ninguna protección. Esto muestra entonces que, aunque no existían derechos laborales como hoy, pues en esa época ya se observaban también los daños que el trabajo pues podía causar en la salud tanto física como mental de los trabajadores, de las personas. Y finalmente, pues ya damos paso al año 1977, cuando aparece, ¿no? Una figura clave, Bernardino Ramazzini. Ahí, como lo menciona, pues es un médico italiano que es reconocido, ¿no? Como el padre de la medicina, específicamente ocupacional. En este caso, pues él ha escrito también una obra llamada de Morbis Afflictus Diatriba, que significa pues las enfermedades de los trabajadores. En este libro también pues describe más de 100 ocupaciones, ¿no? Y daños que están asociadas pues al, a las enfermedades que se presentan en el cuerpo humano, ya desde los mineros hasta los panaderos, ¿no? Todos ellos pues estas actividades también pues representan un riesgo importante para que los trabajadores pues puedan sufrir algún tipo de enfermedad ocupacional. Y gracias a su trabajo pues nace formalmente ya la famosa medicina del trabajo, ¿no? Ya no como una simple observación, sino más como ya una rama de la medicina dedicada exclusivamente a proteger, ¿no? Justamente la salud de todos los trabajadores. Bien, entonces de esta manera, ¿no? A lo largo del tiempo ha ido tomando más relevancia lo que es las enfermedades ocupacionales referente pues a este tema. Y como sabemos, pues actualmente si nos centramos, ya se está haciendo uso también de mucha tecnología, ¿no? Para poder detectar también a tiempo estas enfermedades ocupacionales y buscar de cierta forma alguna mejora continua para poder proteger la salud de los trabajadores. Bien, empecemos entonces aquí con otra definición, otro concepto. Muchas veces, ¿no? Se confunde enfermedad ocupacional, enfermedad profesional con la enfermedad común. En este caso, pues la palabra enfermedad proviene del latín, ahí como pueden observar, del latín infirmitas, que significa literalmente pues la falta de firmeza, ¿no? O la falta de debilidad. En este caso, pues hace referencia a la alteración del estado de la salud de una persona. Y según, en este caso, la Organización Mundial de la Salud,
Una enfermedad común se define como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, ¿no? Por causas en general conocidas y manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esto quiere decir entonces que una enfermedad común puede aparecer, ¿no? Por diferentes factores como una infección, un mal hábito, una predisposición genética, entre otros factores. Y no necesariamente pues tiene relación, ¿no? Con el trabajo que se realiza la persona. En este caso, pues como enfermedad común, nosotros podríamos considerar una gripe, la gastritis, el diabetes o una infección urinaria, pues que están dentro de enfermedades comunes, ¿no? Y no como enfermedades profesionales. Ahora bien, entonces, ¿cómo es que se diferencia, ¿no? de las enfermedades ocupacionales? En este caso, la enfermedad ocupacional, como hemos visto también en el video, es aquella más que nada, pues, que se desarrolla, ¿no? Como consecuencia directa de la actividad laboral que desempeña una persona. En este caso, serían los trabajadores. Su origen pues está relacionado también con la exposición, ¿no? A un agente tanto físico, biológico, otros agentes o condición también del trabajo peligroso. Tenemos en sí muchas enfermedades ocupacionales ya registradas, como por ejemplo eh, lo que hemos visto, ¿no? El túnel carpiano o también llamado en otras ocasiones pues tendinitis. También pues abocado a lo que es el estrés laboral, está el síndrome de burnout. También pues hay otras enfermedades, ¿no? Que están asociadas a la respiración o a los agentes físicos, a los agentes biológicos y otros agentes que pues derivan a estas enfermedades ocupacionales. Bien, entonces, ahora que hemos diferenciado, ¿no? Tanto una enfermedad ocupacional como una enfermedad común, es importante también entender qué es una enfermedad ocupacional en específico, ¿no? En este caso, pues una enfermedad ocupacional es todo, aquí nos menciona, ¿no? Es todo estado patológico, ya sea permanente o temporal que se origina pues como consecuencia directa del tipo de trabajo que desempeña un determinado trabajador o de las condiciones del medio ambiente laboral en la que se ve obligado a trabajar. En otras palabras, entonces una enfermedad ocupacional no se produce por factores externos a su trabajo, ¿no? En este caso, pues su origen está relacionado también con la exposición a un agente tóxico, a un agente físico, como ya lo mencionamos, o como también agente químico, biológico, psicosocial, pues que se presenta también en el entorno laboral. Tenemos aquí algunas características, pues estas enfermedades ocupacionales, digamos que se presenta en un inicio lento, ¿no? El comienzo, pues, de esta enfermedad no, como sabemos, no es inmediato, ¿no? En la mayoría de los casos, pues, el trabajador puede no notar al inicio los síntomas, pero pues con el pasar del tiempo, gradualmente puede presentar, ¿no? Algunos síntomas. Incluso, pues, en algunas ocasiones puede demorar años en manifestarse completamente. Tiene dependencia también de la dosis y el tiempo de exposición, ¿no? El desarrollo, pues, de estas enfermedades va a depender también de cuánto tiempo ha estado expuesto el trabajador, ¿no? Y qué tan fuerte ha sido la exposición. Poco más para que se entienda esta idea, es cuando una persona, ¿no? que está expuesta durante largos periodos a un agente peligroso, tiene pues más probabilidad, ¿no? de desarrollar una enfermedad ocupacional. Tenemos ahí también pues los daños reversibles o irreversibles, que también pues forma parte de las características de este concepto, ya que las enfermedades ocupacionales también pueden causar, ¿no? daños que son reversibles, como en el caso de una intoxicación leve que puede ser tratada o daños irreversibles como las afecciones pulmonares, ¿no? provocadas por la exposición
eh, al asbesto, un agente, ¿no? Que no tiene en este caso cura. Bien, para entender entonces de manera más formal el concepto de enfermedad ocupacional o enfermedad profesional, debemos referirnos también a una normativa. Específicamente tenemos ahí el reglamento del decreto ley, la 18.846, ¿no? Que en este caso pues regula los accidentes de trabajo y también enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales. Dentro de este reglamento encontramos los artículos 56 y el artículo 57, que son claves pues para definir qué se entiende, ¿no? Por enfermedad ocupacional en un contexto legal. Tenemos ahí el artículo 56 que nos define, ¿no? También el concepto de enfermedad profesional, y según este artículo, pues se considera enfermedad profesional cualquier estado patológico crónico que sufre un trabajador. Y en este caso que haya surgido también como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o ha desempeñado, ¿no? O bien del medio en el que se desenvuelve. Esta enfermedad puede ser causada también por agentes físicos, agentes químicos o biológicos, que ya pues también lo mencionamos, ¿no? En las diapositivas anteriores. En otras palabras, entonces, para entenderlo un poco mejor, este artículo nos menciona, ¿no? Si es que un trabajador pues está expuesto a sustancias tóxicas, condiciones peligrosas o ambientes insalubres, pues durante, en este caso, su jornada laboral, esto provocaría, ¿no? Una enfermedad, la cual está considerada como enfermedad ocupacional. Bien, ahí tenemos entonces también el artículo 57. En este caso nos da algunas exclusiones, la cual también pues establece una excepción importante, ¿no? En este artículo se menciona también que no se van a considerar enfermedades profesionales aquellas dolencias que tengan carácter endémico en el lugar donde se presta el trabajo, ¿no? Es decir, pues para entenderlo un poco mejor, las enfermedades que son comunes, ¿no? O prevalentes en una región y que no están necesariamente relacionadas con el tipo de trabajo que se realiza, ¿no? No está considerada en este caso como enfermedad profesional. Para entenderlo un poco mejor, pues, y dando un ejemplo, en este caso, el artículo 57 nos dice, ¿no? Si en una zona, por ejemplo, rural, un trabajador sufre de malaria o tuberculosis debido pues a un brote endémico en esa área de su localidad, esa enfermedad pues no se va a considerar, ¿no? Enfermedad ocupacional, salvo en el caso de personas dedicadas exclusivamente pues a combatirlas, ¿no? Aquellas que atiendan a esos pacientes, como los trabajadores de salud, que sí pues estarían expuestos, ¿no? En razón de su ocupación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la importancia de la salud ocupacional a nivel mundial, ¿no? Y cómo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otros organismos también como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo consideran, ¿no? Un pilar fundamental también para el desarrollo de cualquier país. La salud ocupacional, pues no solo aquí nos menciona, ¿no? Es un tema relacionado en este caso a la protección de los trabajadores, sino que pues es una estrategia integral para el desarrollo tanto económico como social, ¿no? Y según DIGESA, la salud ocupacional tiene un pilar importante para, en este caso, para el progreso de los países, ¿no? De los países. Tenemos también aquí, pues, que la magnitud, en este caso, del problema a nivel mundial y en América Latina, específicamente, pues, en nuestro país, Perú, aún no se conocen bien cuál es la magnitud real, ¿no? De estas enfermedades ocupacionales. Y esto se representa, pues, un gran desafío también, porque, pues, sin datos claros, sin datos estadísticos que nos permitan saber cuál es la magnitud del daño,
de este caso de las enfermedades ocupacionales, pues no podemos medirle, no podemos buscar una mejora, ¿no? Para que pueda, pues de cierta forma, buscar cómo mitigar estas enfermedades profesionales a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel regional y eso, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, el costo de los accidentes y enfermedades, ahí como nos está indicando según Digesa, ascienden, ¿no? Aproximadamente a 50, 50 millones de dólares americanos, la cual pues esta cifra es muy significativa, ¿no? Y en términos anuales representaría entre 1.000 y 5.500 millones de dólares. Este costo pues no solo afecta a las empresas, sino que también impacta en la economía nacional, ¿no? Aquellos costos que están asociados justamente pues a las enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, pues la recopilación de los datos sobre tanto accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales es importante, ¿no? Para poder diseñar estrategias efectivas de prevención y de esta forma garantizar que los trabajadores sean adecuadamente protegidos. Bien, ahora pasemos a los principios establecidos por la Ley 29783, ley no importante dentro de seguridad y salud en el trabajo, los cuales pues están estrechamente vinculados también con la prevención y el control de enfermedades ocupacionales. Cada uno de estos principios pues tiene también un impacto directo en la forma en que se aborda la salud y la seguridad en el trabajo. Vamos a verlos de manera breve, pero enfocándonos especialmente pues, en uno de los más importantes, ¿no? En este caso sería el principio de atención integral de la salud. Bien, tenemos aquí como primer principio, como ya saben, pues es el principio, ¿no? De prevención. Este vendría a ser el primero y uno de los más importantes, ¿no? En cualquier estrategia de salud ocupacional. Como su nombre lo indica, ahí, ¿no? Se refiere a la prevención de los riesgos laborales antes que se conviertan, ¿no? En problemas serios. Esto implica entonces identificar primero cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, ¿no? En el lugar del trabajo que los trabajadores muchas veces están expuestos. También dentro de este principio se puede analizar los riesgos y tomar obviamente las acciones necesarias para poder evitarlos. También está el principio de responsabilidad. Este establece que tanto los empleadores, en este caso pues la empresa, como los trabajadores tienen la responsabilidad, ¿no? De garantizar un ambiente de trabajo seguro. Los empleadores también deben de tomar medidas necesarias para poder prevenir los riesgos, prevenir los peligros y proporcionar también un ambiente adecuado para la salud de sus empleados. Tenemos también el principio de cooperación. Este principio pues hace énfasis también en la necesidad de que tanto empleadores, los trabajadores y entidades que trabajen de manera conjunta, ¿no? Para poder cumplir el objetivo de la empresa. Solo en este caso, pues, se debe de considerar, ¿no? Todo ese conjunto de personas para poder alinearse a los objetivos de la empresa y asegurar lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Tenemos también el cuarto principio, el principio de información y capacitación. Este principio pues es otro pilar fundamental también, ya que pues los trabajadores deben de estar informados, ¿no? Sobre los riesgos a los que ellos están expuestos en su ambiente laboral, así como sobre las medidas también de prevención que se deben de seguir. La capacitación, como sabemos, pues es importante, ¿no? Para garantizar que todos los miembros de la organización, independientemente del nivel jerárquico, eh, comprendan, ¿no? Cómo protegerse, comprendan cómo deben de actuar en casos de emergencia y de esta forma, pues evitar los accidentes, evitar que se produzcan las enfermedades ocupacionales. Tenemos también el principio de gestión integral. Este principio pues propone que la
en este caso la gestión de la salud y la seguridad laboral, pues debe de ser integral, ¿no? Y continua. No basta entonces con tomar medidas preventivas una sola vez, ¿no? Como muchas empresas quizás por desentendimiento, en este caso, por evitar el trabajo, solo lo hacen por cumplimiento, ¿no? Y no porque verdaderamente quieren cuidar la salud de sus trabajadores. Y pues llegamos, ¿no? A este principio, la cual es el principio de atención integral de la salud, en la cual digamos pues que merece una atención especial, ¿no? Debido a su relevancia en este caso del tema del día de hoy, la cual es enfermedades ocupacionales. Bien, este principio pues establece que los trabajadores tienen derecho a recibir, ¿no? Una atención médica completa que pues no solo aborde los problemas de salud inmediatos, sino también pues sus necesidades preventivas, quizás algunas necesidades que puedan tener cada trabajador, ¿no? Esto incluye el acceso también a los exámenes médicos periódicos, eh, la prevención de enfermedades y el tratamiento oportuno cuando ocurren una enfermedad ocupacional, ¿no? Este enfoque, entonces, pues es importante también porque no solo se trata de curar o atender emergencias, ¿no? Cuando ocurre dentro de la organización, sino que pues es importante también prevenir estas enfermedades ocupacionales antes de que se manifiesten, ¿no? Se presenten síntomas. También implica que cuando, por ejemplo, ¿no? Un trabajador sufre una enfermedad ocupacional, debe de recibir una atención adecuada, ¿no? Incluyendo los tratamientos médicos, la rehabilitación y, por último, ¿no? El seguimiento para ver en qué estado está el trabajador. Si es que ya está en óptimas condiciones, si es que esa enfermedad ya la ha superado o si es que está en tratamiento, ¿no? Darle ese apoyo también emocional al trabajador para que pues se sienta en confianza para poder realizar sus labores. Bien, este principio pues de atención integral de la salud también pues garantiza, ¿no? Que el trabajador no solo sea atendido en el momento de la enfermedad, sino que también pues se brinde un acceso continuo a servicios que les permita pues recuperarse completamente, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Que trabaja en una organización, siempre esperamos eso de las empresas, ¿no? Buscamos que también pues nos den ese acompañamiento hasta sentirnos ya 100% saludables, 100% sanos. De esta manera, pues las empresas también garantizan la motivación del trabajador a seguir, pues, perteneciendo a la empresa. Finalmente, tenemos aquí ya el principio de consulta y participación, que pues promueve que los trabajadores también puedan participar activamente, ¿no? En este caso, en la identificación de los riesgos, en la implementación también de medidas preventivas, ¿no? Es importante también que todos los trabajadores pues participen en este sistema de gestión, ¿no? Que como sabemos, dentro de ello hay varios documentos importantes y obligatorios que toda empresa pues debe de cumplir, ¿no? Como el diagnóstico de línea base, el IPRC, que documentos importantes va a ayudar a permitir y ver en qué estado de ambiente de trabajo está el trabajador, ¿no? Bien, ahora que hemos repasado los principios fundamentales, es importante también pues entender, ¿no? Con mayor detalle cuáles son las enfermedades ocupacionales, digamos, más comunes según las normativas legales que rigen, ¿no? Nuestra salud ocupacional aquí en nuestro país, siendo Perú. Tenemos aquí específicamente pues lo establecido en el artículo 60 del decreto ley, la 18.846, ¿no? En este artículo se mencionan un conjunto de enfermedades que son consideradas ocupacionales debido, ¿no? A la exposición a diversos agentes, agentes tóxicos, agentes físicos, químicos o biológicos. Estas enfermedades se clasifican principalmente en aquellas causadas por los
agentes químicos, por los agentes biológicos y físicos, ¿no? Y cada una tiene un impacto significativo también en la salud del trabajador. Tenemos aquí algunos cuantos. Primero tenemos, ¿no? La neumoconiosis. Esta enfermedad pues es causada, ¿no? Por los polvos minerales. Se refiere entonces a la enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvos minerales en el ambiente laboral, ¿no? Quizás trabajadores que estén expuestos al polvo de carbón, a la sílice, ¿no? U otros minerales, pues, que puedan desarrollar esta enfermedad que afecta de la capacidad respiratoria. También están las enfermedades causadas por el berilio y algunos otros compuestos. En este caso, pues, este berilio vendría a ser un metal ligero utilizado en diversas industrias, ¿no? Y su exposición puede provocar también enfermedades respiratorias graves como la beriliosis, otras enfermedades que pues inflaman, ¿no? Los pulmones. Tenemos también las enfermedades causadas por el fósforo y sus compuestos tóxicos, que también pues este elemento es utilizado, ¿no? En muchas industrias químicas, industrias agrícolas y metalúrgicas, ¿no? Y la intoxicación por fósforo puede causar daño también hepático y muy grave. Tenemos aquí también las enfermedades causadas por el magnesio o compuestos tóxicos, que también pues su exposición prolongada puede afectar, ¿no? Al sistema nervioso, causando así trastornos neurológicos como el famoso síndrome de manganismo, que pues se parece más que nada esta enfermedad a lo que llamamos Parkinson. Aquí tenemos también las enfermedades causadas por el cromo o sus compuestos tóxicos, ¿no? También la exposición al cromo, pues en su forma peligrosa, puede provocar, ¿no? Cáncer de pulmón. También daños a los riñones, daños a los otros órganos como el hígado. Están también las enfermedades causadas por el arsénico, que pues es un agente químico, ¿no? Que se encuentra en ciertos procesos industriales también como en la minería y su exposición puede causar enfermedades pulmonares y aumentar el riesgo también de cáncer de piel y pues que afecte a otros órganos. Tenemos aquí también las enfermedades causadas por el mercurio, también agente tóxico, ¿no? Conocido como que afecta el sistema nervioso central también, pues, de los trabajadores. También están las enfermedades causadas por el plomo, las enfermedades causadas, pues, por el sulfuro de carbono, las enfermedades causadas por halógenos, por el benceno, por el nitrato y amónicos, también por las radiaciones ionizantes, también por el antreceno u otras infecciones carbuncosas, ¿no? Que pues todas estas enfermedades clasificadas aquí dentro de este artículo 60 del decreto ley, la 18.846, pues afecta gravemente la salud de los trabajadores y obviamente la productividad para la empresa. Bien, estas normativas son importantes también para poder garantizar, ¿no? Que los trabajadores estén protegidos y que las empresas pues cumplan con la responsabilidad legal y ética hacia la salud de los empleados. ¿Y a qué normativas? Pues nos estamos refiriendo aquí, ¿no? El decreto ley, la 18.846, que también pues define que es una enfermedad profesional, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente
También la ley de modernización de la seguridad social en la salud, la ley 26.790, otros decretos supremos, tanto como la 003, la 0020 y las normas técnicas de salud, ¿no? Que establece el listado también de enfermedades profesionales, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, como le he mencionado entonces, en esta diapositiva se está mostrando las enfermedades ocupacionales a nivel nacional, ¿no? Está referida en la norma técnica de salud, la número 68 del MINSA, ¿no? Que establece el listado de enfermedades profesionales y esta norma, pues, como pueden ver ahí, agrupa las enfermedades en diferentes grupos, ¿no? Según el agente causante. Es importante entonces comprender cómo se clasifican, porque esta clasificación también nos va a ayudar a entender mejor los riesgos y cómo prevenirlos en un ambiente laboral. Tenemos ahí 6 grupos, que el primer grupo, pues, vendría a ser las enfermedades causadas por agentes químicos, ¿no? Estas enfermedades ocupacionales causadas por estos agentes químicos, pues son en sí también parte de este grupo, ¿no? Este grupo número 1, que pues son aquellas que surgen también como consecuencia de la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo, ¿no? Como algunos solventes, algunos ácidos o metales pesados, ¿no? Entre otros agentes o sustancias tóxicas que los trabajadores están expuestos cuando realizan sus actividades en la organización. Estas sustancias pues pueden ingresar también al organismo a través de la inhalación, ¿no? El contacto directo con la piel o inclusive también por la absorción. Dentro de este grupo, pues se puede incluir a la neumoconiosis, que ya pues hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, que pues es causada por la inhalación de polvo de sílice o el asbesto. También aquí estaría incluida la dermatitis causada, ¿no? Por el contacto con productos químicos irritantes. También las intoxicaciones crónicas por la exposición a metales pesados como el plomo. También tenemos aquí el grupo número 2, la cuales son las enfermedades causadas por los agentes físicos. En este grupo, pues se incluyen las enfermedades que estén derivadas, ¿no? Justamente a la exposición de estos agentes físicos como el ruido, las radiaciones, las vibraciones o las temperaturas extremas, ¿no? Temperaturas que puedan ser tan extremas tanto en calor como en frío. Algunos de los ejemplos, pues, que se pueden mencionar ahí dentro de ese grupo son la pérdida auditiva, ¿no? Inducida por la exposición al ruido, por ejemplo, ¿no? En trabajadores que operan maquinarias pesadas o básicamente dan sus actividades dentro de fábricas, que pues de cierta forma el ruido es muy excesivo. También las quemaduras o lesiones por las radiaciones, los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Causadas también por la exposición prolongada tanto a vibraciones o a posturas incómodas en el lugar de trabajo. Bien, aquí también está el grupo 3, que están ya las enfermedades, ¿no? Causadas por los agentes biológicos. Estos son causadas por la exposición de, digamos, microorganismos como bacterias, el virus, hongos o parásitos, ¿no? Como por ejemplo, muchos trabajadores del sector salud pues están expuestos, ¿no? A este tipo de enfermedades o también trabajadores que se dedican a la agricultura o la industria alimentaria, que pues son susceptibles a poder padecer este tipo de enfermedades.
Dentro de los ejemplos, si hablamos de enfermedades y tipos de enfermedades, ¿cuáles se pueden estar dentro de ellos? Pues está la tuberculosis, ¿no? En trabajadores de la salud, también infecciones por virus en trabajadores, en este caso de la industria alimentaria, ¿no? Tenemos otro grupo, la cual es el grupo de enfermedades causadas por la inhalación de sustancias o otros agentes, ¿no? Este grupo entonces va a agrupar también a las enfermedades que son causadas por la inhalación de sustancias tóxicas o algunas otras partículas que estén presentes dentro del área, como por ejemplo, ¿no? Las enfermedades como el asma, eh, cáncer pulmonar, o también aquí se considera pues la neumoconiosis, ¿no? Por la inhalación de polvo de sílice. Tenemos también el grupo 5. Aquí ya están presentes las enfermedades causadas a la piel por sustancias y otros agentes. En este grupo pues se encuentran también algunos ejemplos como la dermatitis, ¿no? Que es causada a la piel por contacto con productos quizás cosméticos o productos de limpieza, productos que sean tóxicos y irritables para la piel. También las quemaduras y otro tipo de enfermedades, ¿no? Finalmente está el grupo 6, que pues están ya las enfermedades causadas por los agentes carcinógenos. Estos agentes pues incluyen las enfermedades relacionadas con la exposición, ¿no? A estos agentes, como cáncer de pulmón debido a la exposición, ¿no? Al asbesto. También leucemia por la exposición al benceno, cáncer de piel causado por la exposición a las radiaciones ultravioletas o productos químicos. Bien, entonces de esta forma, la norma técnica de salud, la 068 del MINSA, pues clasifica, ¿no? Las enfermedades ocupacionales en 6 grupos. Estos 6 grupos también lo podemos visualizar, ¿no? En otras resoluciones que nos da mayor detalle, pues todas las enfermedades que se presenta dentro de cada grupo. Bien, tenemos aquí algunos factores de riesgos ocupacionales y enfermedades profesionales, ¿no? Tenemos varios tipos de agentes, de peligros, como el peligro físico. Tenemos ahí los agentes, ¿no? El ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, ¿no? También el riesgo, lo cual está asociado a este tipo de peligro físico, está la pérdida auditiva, ¿no? La fatiga, el estrés térmico. Y la enfermedad profesional, pues se presenta, ¿no? La famosa hipoacusia, la cual es inducida por el ruido. También el golpe de calor, la congelación. Tenemos aquí también el tipo de peligro químico, que dentro de los agentes en ese peligro está la exposición a los gases, los vapores tóxicos, los metales pesados. Y el riesgo asociado, intoxicaciones, ¿no? Tanto como enfermedad profesional ocupacional común, sería el asma, dermatitis por el contacto, ¿no? A estas sustancias, a estos gases, y también aquí tenemos, ¿no? El tipo de peligro biológico, que pues los agentes, como sabemos, están presentes en los virus, las bacterias, los hongos, ¿no? Y los riesgos a lo cual está asociado a este tipo de peligro están las infecciones y enfermedades contagiosas, como por ejemplo en las enfermedades profesionales, la tuberculosis laboral, y también, ¿no? Se puede considerar el COVID-19 laboral. Tenemos también el tipo de peligro ergonómico. Dentro de los agentes, pues están las posturas forzadas, ¿no? Los movimientos repetitivos. Tenemos también el psicosocial, como los agentes de carga mental, el acoso laboral y el estrés laboral, ¿no? Que pues los riesgos serían lesiones musculoesqueléticas, los trastornos mentales o el comportamiento del trabajador.
Y dentro pues de las enfermedades profesionales comunes en estos tipos de peligro está la lumbalgia, ¿no? Ocasionada por la carga pesada y la mala postura, ¿no? Del trabajador al momento de cargar digamos, un paquete. Tendinitis y como vimos, ¿no? Al inicio, el síndrome del túnel de Carpiano. También el estrés crónico, el síndrome de burnout, la ansiedad y depresión laboral. Bien, centrándonos un poco más en esta última parte, la cual pues es una enfermedad, digamos, profesional muy común, ¿no? Muy presente en muchas empresas. Digamos que no, este estrés no está abocado solo a lo que es, digamos, a lo laboral, ya que siempre pues está presente, ¿no? En el trabajador también, si nos centramos en su vida personal, pues siempre está este estrés, ¿no? Esa ansiedad, esa depresión, tanto de su vida laboral como de su vida personal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras como en este caso, la la pérdida auditiva, ¿no? Si nosotros nos abocamos a lo que es su vida personal, quizás, ¿no? El trabajador no va a estar expuesto en su casa a unos decibeles mayores, ¿no? Pero en el trabajo, pues sí, ¿no? Es más frecuente. Es lo que en este caso me estoy refiriendo, ¿no? Este estrés, esta ansiedad, lo vamos a tener que analizar un poco más a detalle, ya que está presente tanto en la vida profesional y en la vida personal de los trabajadores. Sí que es importante tomar y considerar y poner un poco más de énfasis en ese tema. Bien, entonces tenemos ahí el estrés crónico en el trabajo, que pues es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Como lo hemos visto en el cuadro anterior que puede derivar en los diferentes tanto causas del estrés y posibles enfermedades ocupacionales. La causa mayor, si hablamos de estrés laboral, pues es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Y la posible enfermedad ocupacional, el famoso síndrome de burnout o síndrome de agotamiento laboral. También algunas ambigüedades de roles que pues son parte de los estreses, del estrés, ¿no? No saber cuál es su rol dentro de la organización, cuál es la actividad que va a realizar. Y muchas veces pues de acuerdo a ello provoca ansiedad, insomnio, inclusive depresión también para los trabajadores. También está ahí una causa importante, ¿no? El acoso laboral o violencia que también deriva algunas enfermedades como los trastornos adaptativos, el estrés postraumático, ¿no? Y para ello, pues vamos a visualizar aquí un video que también pues nos habla de la importancia, nos define cómo es este estrés laboral, ¿no? Y cómo podríamos nosotros mitigar y ayudar también a los trabajadores pues a tener una vida saludable, tanto física como mental. Bien, ahí como podemos estar observando en el video, pues nos está mostrando, ¿no? A este caso, una trabajadora
que está realizando rápidamente sus labores, ¿no? Digamos que está representando una carga laboral. Bien, ahí podemos observar entonces el video nos muestra dos enfoques, ¿no? El primer enfoque, como ya mencioné, nos está mostrando, digamos, pongámosles el nombre, pues, a Rosita, ¿no? Nos está mostrando a Rosita realizando un trabajo y luego otro, ¿no? Y esto debido a que justamente en una parte del video nos muestra, ¿no? Que no ha tenido, pues, Rosita digamos, un calendario, una lista en donde, pues, tenga anotado todas las actividades que debe de realizar. Y al no tener ello, pues Rosita realizaba el trabajo tanto de atención al cliente, se dedicaba al almacén y no tenía, ¿no? Definido el rol que debe de cumplir, ¿no? La cual, pues, justamente ahí en el cuadro tenemos la ambigüedad de rol. Y el otro enfoque, pues, que nos muestra el video es ya que Rosita, pues, tiene una lista, ¿no? Un calendario en donde tiene todo anotado, ¿no? Todas las actividades, qué es lo que tiene que realizar, cuáles son los entregables. Y para ello, pues, también está considerando la forma correcta de poder realizar el trabajo. Si se dieron cuenta, pues nos mostró también de la manera correcta de cómo puede realizar su actividad, ¿no? Estaba en el almacén colocando unas cajas, pero en el primer enfoque, pues lo colocaba de una manera incorrecta, ¿no? Que pues también se asocia a los riesgos ergonómicos. Y en el otro enfoque, pues ya Rosita colocaba esas cajas de una manera más adecuada. Mostrando, ¿no? Una postura en donde pues no represente, digamos, un peligro para su salud. Y también pues consideraba ahí el tomar agua, ¿no? Sentirse tanto físicamente bien como mentalmente bien también. Bien, aquí tenemos algunos otros conceptos, como por ejemplo, pues está el agente, ¿no? ¿Qué debe de haber, por ejemplo, pues al menos un agente en el ambiente de trabajo que por sus propiedades pueden producir daño a la salud? ¿Qué nos quiere decir esto entonces? En que pues todo ambiente laboral, independientemente si es una empresa grande, empresa mediana o empresa pequeña, ¿no? Pues siempre va a haber
un agente, algo, ¿no? Que pues que represente, ¿no? Un daño para la salud. Entre los agentes pues más importantes, como ya hemos mencionado anteriormente, están los agentes químicos, los agentes físicos, los agentes biológicos y psicosociales, ¿no? Que de cierta forma, pues estos riesgos también, muy aparte, ¿no? De generar, en este caso, pues accidentes de trabajo, también, pues, ¿no? Se asocian a las enfermedades ocupacionales. Y esto debido a qué? Pues a la exposición, ¿no? Que hay relación con el daño que, pues, produce a los trabajadores. Y aquí, pues, existe ya un contacto con el agente durante el desarrollo de las actividades laborales, ya sea contacto directo como contacto indirecto, ¿no? En esa exposición, entonces, de los agentes, ya vendrían a estar las enfermedades, que pues debe de haber definida ya una enfermedad en todos sus elementos, tanto clínicos, anatómicos, patológicos y terapéuticos o daño en el organismo, ¿no? En este caso, daño a los trabajadores. Y pues ya está la relación de causalidad, que también se debe de establecer una relación causa-efecto, ¿no? Entre la patología del trabajador afectado y su presencia en el trabajo. ¿Qué nos quiere decir ello? Pues que si se detecta alguna enfermedad ocupacional en el trabajador, pues tiene también un efecto, ¿no? Digamos, quizás algún ausentismo o retiro definitivo del trabajador de la empresa por incapacidad. Bien, ahora vamos a hablar de un tema muy importante también para la protección en sí de los trabajadores. Ahí tenemos, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo. Este seguro, pues, tiene como objetivo cubrir a los trabajadores por accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Brindando también, pues, una cobertura una cobertura adicional a lo que el seguro regular de salud o el sistema público ya ofrece, ¿no? Este seguro, pues, es obligatorio también a los trabajadores que desempeñan labores en actividades de alto riesgo, ¿no? Esto incluye entonces no solo a los empleados, digamos, de oficina, sino también a los trabajadores que realizan trabajos manuales, operativos en sectores como la minería, la construcción, la industria pesada, entre entre otros sectores, ¿no? Que pues tiene dentro de sus actividades trabajos de alto riesgo. Este seguro también pues eh, brinda, ¿no? El sistema de pensiones y el seguro social de salud en caso de accidentes o enfermedades profesionales. Y a través pues de este seguro, el empleador también se asegura de que pues sus trabajadores tengan acceso a los servicios médicos y compensaciones económicas en caso pues de estos accidentes de trabajo o se desarrolla enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales. ¿Y quienes están pues cubiertos por este seguro complementario? Eh, Deben cubrir, ¿no? A todos los trabajadores de alto riesgo, ya sean empleados o obreros, independientemente, pues, de su contrato, ¿no? Esto significa que si es que una persona realiza actividades que podría exponerla también a peligros físicos, químicos o biológicos, como los mencionamos anteriormente, deben estar bajo esta cobertura, ¿no? ¿Y qué otorga, pues, este seguro? Otorga atención médica, compensación económica, rehabilitación, ¿no? Para el trabajador que sufre, digamos, lesiones graves, también pensión por invalidez o fallecimiento. Ahora continuamos entonces con otro seguro muy importante dentro de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Tenemos ahí el seguro de vida ley, que pues es un seguro obligatorio también que debe de ser eh,
parte, ¿no? del contrato por el empleador para proteger también a sus trabajadores. ¿Qué cubre básicamente este tipo de seguro? Pues es por muerte natural, en caso, ¿no? de que el trabajador fallezca por causas naturales, la cual pues la póliza también otorga una compensación económica a sus beneficiarios legales. Generalmente pues es otorgado a familiares directos como su esposa, o si es que no es casado, a sus hijos, o si es que no tuviera hijos, a sus padres, ¿no? También por muerte accidental, si es que el trabajador fallece, ¿no? A causa de un accidente ocurrido durante su trabajo o a causa también de la actividad laboral. Entonces, este seguro también cubre a los beneficiarios legales con una compensación adicional. Tenemos también ahí que este seguro de vida ley cubre lo que es la invalidez total o invalidez permanente. Y aquí, pues, si es que el trabajador sufre un accidente o enfermedad ocupacional, ¿no? que le cause una incapacidad total o permanente, pues que le impida, ¿no? seguir trabajando en la empresa, el seguro también le otorga una indemnización para poder cubrir tanto sus necesidades personales y la de su familia. En estas diapositivas estoy mostrando pues algunas imágenes que básicamente nos hacen entender, ¿no? cómo es que el trabajador realiza el trabajo y cómo está relacionado a poder padecer una enfermedad ocupacional. En sí, estas imágenes están abocadas más al sector de construcción, la cual ahí en esta primera imagen nos muestra, ¿no? las tareas con riesgo de tendinitis. Ahí, como pueden observar, pues el trabajador no está eh, realizando sus actividades, sus tareas de una manera adecuada, ¿no? En la postura correcta, la cual pues tiene riesgo de padecer esta enfermedad ocupacional, la cual es tendinitis. También en la parte derecha tenemos aquí otra imagen, ¿no? Tareas con riesgo de tonosivitis, que también pues al no realizar adecuadamente sus actividades, involucra un mayor riesgo, ¿no? A poder padecer estas enfermedades ocupacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos otras imágenes en la tarea con riesgo de síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y como ya hemos mencionado, aquí el trabajador pues eh, no está, digamos, realizando su actividad de una manera correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, las muñecas están en una mala postura, tienen carga sobre las muñecas que pues genera, ¿no? Esta enfermedad de túnel de Carpiano. También las tareas con riesgo de síndrome de Raymond, también, ¿no? El trabajador no está eh, en la postura adecuada para poder realizar esa actividad. Lo mismo pasa con tareas con riesgo del síndrome de túnel radial, tareas con riesgo de tendinitis, del manguito rotador, ¿no? Aquí los hombros pues no están eh, en una posición correcta para poder realizar estas actividades, ¿no? Como pueden ver, pues muchas veces en las obras de construcciones, los trabajadores pues siempre están expuestos a esos, ¿no? Lo mismo aquí tenemos otro ejemplo, también para clavicular, en esta última imagen, que también pues los trabajadores de construcción siempre están expuestos a ello. Y lo mismo, ¿no? Aquí podemos observar imágenes que también representan riesgo, ¿no? De poder padecer como el síndrome cervical por tensión, que también pues a nivel ergonómico, aquí, ¿no? Enfermedades que afectan también a la zona lumbar. También aquí, ¿no? Tenemos los trabajadores de construcción que no están en la postura adecuada para poder realizar sus actividades, que de cierta forma, pues, malogran lo que es su columna. Tenemos aquí también algunos otros trabajadores con los brazos por encima del nivel de los hombros, ¿no? La cual, pues,
puede representar también en enfermedades como el manguito rotador. Aquí también los movimientos repetitivos de brazos combinados con posturas forzadas y aplicaciones de fuerza, dando pues referencia a los riesgos disergonómicos. Lo mismo aquí, ¿no? La postura de trabajo habitual en una compactadora neumática, el asiento en este caso pues está sin regulación de giro, ¿no? Y exige constantes giros de tronco y cuello, como pueden observar ahí en la imagen. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto, la duración de la exposición, ¿no? En este caso, pues, tenemos esta duración de la exposición que se suele considerar como una característica de la enfermedad profesional, ¿no? Para que el trabajador pues pueda estar padeciendo este tipo de enfermedades. Dentro de las características de la enfermedad profesional, pues está que es un inicio lento, ¿no? Como ya hemos mencionado también en diapositivas anteriores. La diferencia, pues, de otras enfermedades que se pueden desarrollar rápidamente, ¿no? Suelen, en este caso, tener un inicio lento estas enfermedades ocupacionales. Para entenderlo mejor, pues el trabajador, ¿no? No experimenta de inmediato los efectos de la exposición a los agentes peligrosos a los cuales han estado expuestos en su ambiente laboral. También no es violenta, sino oculta o de aparición retardada, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Pues a que a menudo las enfermedades profesionales no se manifiestan de manera violenta ni de manera rápida, ¿no? En muchos casos, pues los síntomas pueden ser ocultos o aparecer mucho tiempo después de que el trabajador haya estado expuesto a los agentes causantes. Por ejemplo, enfermedades respiratorias o enfermedades de la piel, ¿no? Causadas por la exposición continua a productos químicos que pueden comenzar a notarse hasta años después de la exposición inicial. También que son previsibles y progresivas, ¿no? La característica entonces importante de las enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales, es que suelen ser progresivas y esto significa que, pues, que a medida que el trabajador sigue expuesto, ¿no? A los factores de riesgo, la enfermedad tiende a empeorar también con el paso del tiempo. Y a medida que la exposición continúa, pues los daños también pueden volverse irreversibles. Por ejemplo, aquí están las enfermedades como la neumoconiosis, no solo pues dañan, ¿no? los pulmones en una etapa temprana, sino que también con el tiempo pues pueden progresar hacia una insuficiencia respiratoria grave, inclusive llevar a la muerte al trabajador. Bien, entonces, aunque estas características son comunes en muchas enfermedades profesionales, no todas las enfermedades siguen exactamente el mismo patrón, ¿no? Hay casos en los que la enfermedad pues puede aparecer de manera más repentina o tener una evolución más rápida que otras, ¿no? Y hay casos pues que siempre hay que tener en cuenta todo este tipo de patrones. Pero sin embargo, pues la mayoría de las enfermedades siguen ese proceso, ¿no? De desarrollo lento y progresivo. Bien, ahora vamos a profundizar un poco más sobre la valoración de la exposición. Para esto, pues existen varios parámetros que nos permiten, ¿no? Determinar no solo el nivel de exposición, sino también el tiempo que un trabajador debe estar expuesto para poder desarrollarse, ¿no? Una enfermedad. Tenemos ahí la intensidad mínima de exposición, ¿no? ¿Y qué entendemos por esto? Pues este parámetro hace referencia al nivel mínimo de exposición, al nivel mínimo de esa exposición a un agente peligroso que es necesario, ¿no? Para que una enfermedad ocupacional pues pueda desarrollarse. No todos los niveles de exposición son iguales, ¿no? Como ya lo hemos mencionado,
que algunos trabajadores pueden estar expuestos a bajos niveles de un agente peligroso, mientras que otros trabajadores pues pueden tener exposiciones más altas. Tenemos ahí también el nivel mínimo, ¿no? De exposición, también la duración mínima de la exposición. Y este parámetro también es importante, ya que pues se refiere al tiempo mínimo, ¿no? Que un trabajador debe estar expuesto a un agente de riesgo para poder desarrollar una enfermedad. Tenemos el periodo de lactancia máximo, ¿no? Que también pues es el periodo que se refiere al tiempo transcurrido entre la exposición al agente físico y la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, pues el cáncer de pulmón causada, ¿no? Por el humo de tabaco en el lugar de trabajo. Tenemos también el tiempo de aquí, el tiempo desde el cese de la exposición, a partir del cual pues es poco probable que la enfermedad pueda ser atribuida a una exposición, ¿no? Este concepto pues se refiere a cuánto tiempo después de que el trabajador deje de estar expuesto a un riesgo ocupacional se puede seguir atribuyendo la enfermedad de esta exposición, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador pues deja de estar expuesto a productos químicos tóxicos, hay un periodo de tiempo tras el cual pues es poco probable que los síntomas de la enfermedad, como problemas respiratorios crónicos, sean causados, ¿no? Por estas exposiciones anteriores. El periodo de inducción mínimo y pues se refiere al tiempo más corto, ¿no? Desde que un trabajador comienza a estar expuesto a un agente peligroso hasta que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Si este periodo pues es demasiado corto, es poco probable también que la exposición pues haya sido causa de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la neumatitis por hipersensibilidad, los síntomas pueden aparecer, ¿no? Rápidamente en cuestión de horas o días si el trabajador es expuesto a niveles elevados de agente biológico. Bien, ahora que hemos hablado, ¿no? De la valoración de la exposición, es importante también que profundicemos en un ejemplo concreto de estas enfermedades ocupacionales, ¿no? Aquí tenemos la silicosis, que básicamente esta enfermedad, pues es una enfermedad pulmonar causada por la exposición a partículas, ¿no? De sílices, de un sílice cristalino. Este es un claro ejemplo entonces de cómo la duración de la exposición juega también un papel clave en la aparición de una enfermedad, ¿no? Ahí tenemos el tiempo mínimo de exposición y para empezar, pues la silicosis se clasifica en tres tipos, ¿no? Ahí como pueden ver. Tenemos la silicosis crónica. Y para que esta enfermedad pues se desarrolle, generalmente se requiere una exposición mínima de 5 años, ¿no? En este caso, pues la exposición suele ser de bajo a moderado nivel, pero prolongada en el tiempo. También está la silicosis acelerada y en este tipo, pues la exposición tiende a ser más intensa y los síntomas pueden aparecer también después de solo 2 años, como lo menciona, ¿no? Y la silicosis aguda. Aquí la enfermedad pues puede aparecer después de una exposición de tan solo pues 3 meses, ¿no? A niveles extremadamente altos de sílice. Este tipo pues es el más grave y de aparición más rápida. Tenemos también el periodo de inducción mínimo, que pues es el tiempo necesario, ¿no? Desde que comienza la exposición hasta la aparición de los primeros síntomas. Y en el caso de la silicosis, pues este periodo no está claramente establecido de manera precisa, ¿no? Ya que depende mucho de la intensidad y también la duración de la exposición del trabajador. Sin embargo, podemos decir que en estos casos o en algunos otros casos,
los síntomas pues pueden empezar a manifestarse todavía en un periodo relativamente corto si es que la exposición es lo suficientemente intensa, ¿no? Este tipo de enfermedad, pues, la inducción de los efectos se puede dar de manera gradual. Finalmente tenemos ahí el periodo de latancia máximo, ¿no? Que es el tiempo que puede pasar desde el cese de la exposición antes de que los efectos de la enfermedad desaparezcan o al menos no sean atribuibles a la exposición, ¿no? Como hemos visto en la diapositiva anterior. Tenemos la silicosis crónica, que pues todavía no está establecido el periodo de latancia, la silicosis acelerada tampoco, y finalmente pues la silicosis aguda, y en este caso pues el periodo de latancia máximo es de aproximadamente un año, ¿no? Después del cual los efectos de la exposición suelen estabilizarse. Es crucial entonces señalar que este tipo de silicosis puede causar daño irreversible también en este órgano importante del ser humano, ¿no? El pulmón, en un tiempo relativamente corto también. Bien, ahora que hemos hablado entonces de las enfermedades ocupacionales y cómo la exposición prolongada a ciertos agentes puede causar, ¿no?, daños en la salud, vamos a enfocarnos en un aspecto crucial para la prevención y control también, la cual es la vigilancia de la salud, ¿no? ¿Y qué es esta vigilancia de salud? Ahí como pueden ver es el proceso pues sistemático y continuo, ¿no? Que tiene como objetivo observar de manera constante la salud de los trabajadores. Su propósito pues es detectar, prevenir y controlar las enfermedades profesionales, controlar las lesiones, prevenir y otros daños relacionados con los riesgos laborales. Y a través de este proceso, pues identifican rápidamente los episodios de salud que podrían tener origen profesional, ¿no? Permitiendo tomar acciones correctivas antes de que estos se conviertan en problemas graves. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se sospecha, ¿no?, que una enfermedad es ocupacional? En este caso, cuando un trabajador se presenta para una consulta médica en el servicio de prevención, ¿no? El médico o la médica del lugar de trabajo pues realiza, ¿no?, una valoración de su salud. En este proceso pues se busca identificar cualquier signo o indicio que pueda surgir que la enfermedad pues que presenta la persona ha sido provocada por su trabajo. Bien, ahora que hemos abordado entonces temas como la vigilancia y el procedimiento, cuando se sospecha, vamos a mostrar, aquí tenemos algunos aspectos mínimos que se debe de comprender todo reconocimiento médico en el contexto laboral, ¿no? En este caso, pues una exploración general. Tenemos algunas de las pruebas básicas que deben de realizarse, ¿no? Que pues incluyen en ello los electrocardiogramas, que pues es importante para poder revisar también la salud cardíaca del trabajador, ¿no? Especialmente si está expuesto a condiciones que puedan afectar su sistema cardiovascular, como exposiciones a vibraciones. También el análisis laboratorio, si nos centramos como análisis de sangre, ¿no? Cómo medir cómo está la hemoglobina, ver el colesterol, los triglicéridos, ¿no? También exámenes de orina o análisis de orina para poder detectar, ¿no?, alteraciones quizás renales o problemas metabólicos relacionados también con el diabetes. Tenemos aquí el reconocimiento especial para las profesiones específicas, ¿no? En este caso, pues dependiendo de la actividad también que desempeña el trabajador, se deben de realizar, ¿no?, estos reconocimientos médicos especiales para poder evaluar los riesgos particulares a los que los trabajadores están expuestos. Y algunos de estos ejemplos incluyen el gruistas, los trabajadores pues que se encargan de ello, ¿no? También los operarios de maquinarias en movimiento de tierra.
Bien, ahora vamos a pasar entonces a otro punto importante, el métodos de evaluación de enfermedades ocupacionales, de enfermedades laborales, ¿no? Tenemos aquí el tipo de evaluación, la evaluación preocupacional, ¿no? Aquí pues se verifica si es que el trabajador está apto o no está apto para el puesto que va a ocupar, ¿no? Y la frecuencia pues es antes del inicio del vínculo laboral. La evaluación médica, ¿no? Preocupacional o evaluación de inicio de ingreso. Tenemos también ahí la evaluación periódica que detecta precozmente enfermedades por exposición. La frecuencia puede ser anual o según el nivel de riesgo también. O si hay trabajadores que están expuestos a trabajos de alto riesgo, pues obviamente, ¿no? La frecuencia va a variar en este caso. Tenemos ahí también el tipo de evaluación de post-ocupacional que se registra el estado de salud al cese de actividades. En este caso, cuando finalice el contrato, cuando el trabajador se retire, ¿no? Y la frecuencia en este caso, pues obviamente es al finalizar la relación laboral. Tenemos el otro tipo de evaluación médica, la cual es la evaluación por cambio de puesto, que pues asegura también que el trabajador es apto, ¿no? Para el nuevo puesto que se le está asignando. Y la frecuencia, en este caso, cuando es que se va a realizar este tipo de evaluación, es antes de que el trabajador pues se cambie a ese puesto, ¿no? Ese nuevo puesto. Considerando pues que el trabajador también está apto para ocupar el nuevo puesto. Y finalmente el otro tipo de evaluación es el evaluación por retorno al trabajo, la cual pues asegura también que puede reincorporarse sin riesgo. La frecuencia pues tras una enfermedad o accidente en este caso, ¿no? Tenemos aquí también los protocolos de exámenes según el tipo de exposición. Tenemos todos los tipos de exposición como ruido, el examen médico y complementario frecuente para este tipo de exposición, ¿no? Para aquellos trabajadores que están mayormente expuestos a estos factores, pues es los exámenes de otorrinolaringológico. También para los polvos minerales tenemos la radiografía de tórax, para los solventes químicos, las pruebas hepáticas o los análisis, ¿no? Tanto de sangre como de orina. Ahora, para el tipo de exposición de agentes biológicos, el examen médico que se debe de realizar o como complementario, pruebas de tuberculosis, vacunas requeridas y las serologías, ¿no? Y para el trabajo de oficina, pues como complementario, se debe de considerar las evaluaciones ergonómicas, también los exámenes de salud mental, ¿no? Psicosocial. Algunos instrumentos de evaluación clínica y ocupacional que se debe, pues, tener en cuenta es el historial clínico ocupacional, que pues es un registro complemento también de antecedentes médicos. Tenemos aquí también la ficha de evaluación médica que registra hallazgos de cada examen. También tenemos los exámenes complementarios que confirman, ¿no? El diagnóstico, el análisis de puestos de trabajo, también parte de este instrumento, la cual pues está relacionada las tareas, la exposición a los peligros, a los riesgos. Y tenemos aquí otro instrumento común, otra herramienta, la cual es la matriz IPERSE, ¿no? Y aquí, como saben, pues identifica y evalúa los riesgos que afectan a la salud del trabajador. Ahora pasando entonces a las medidas de prevención y control. Tenemos aquí la jerarquía de controles, que si bien es cierto, pues para estas enfermedades ocupacionales hay algunas que básicamente, pues debemos de considerar, ¿no? Tanto de las barreras duras como de las barreras blandas para poder, de alguna otra forma, evitar que los trabajadores, pues, estén padeciendo este tipo de enfermedades, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, dentro de la jerarquía, los controles de ingeniería, pues en este caso son medidas físicas, ¿no? Que eliminan o reducen la exposición al peligro desde su origen. Tenemos aquí algunos ejemplos como la ventilación localizada. En este caso, su aplicación o su objetivo es eliminar, ¿no? Los vapores químicos en laboratorios o fábricas. También el aislamiento del proceso
aquí encapsular, ¿no? Las máquinas que emiten ruido o polvo. También el rediseño del lugar de trabajo, ¿no? Ajustar las alturas de la mesa, las distancias ergonómicas, también la automatización, ¿no? Como parte de controles de ingeniería para poder sustituir los procesos manuales por automáticos. En este caso, pues son los más eficaces o, digamos, sostenibles, pero requieren también una inversión inicial, ¿no? En este caso, para la automatización que se requiere, pues, nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas máquinas. Para el rediseño del trabajo, compra también de mesas ergonómicas, de sillas ergonómicas o de otro tipo, pues, que ayude también a la salud y seguridad de los trabajadores. Ahora pasando un poco a los controles administrativos, en este caso pues tenemos las medidas como rotación del personal, ¿no? Minimiza en este caso el tiempo de exposición a riesgos repetitivos o químicos. También se pueden realizar las pausas activas que pues previenen, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos en puestos sedentarios. También los programas de vigilancia médica que detecta en este caso rápidamente lo que es las enfermedades, ¿no? Y la señalización y protocolos, que pues también este tipo de medida va a ayudar a mostrar, ¿no? Las indicaciones de una manera más visible sobre las zonas peligrosas y normas. Estas, este tipo de medidas pues complementan a los controles de ingeniería que vimos anteriormente, pero dependen del comportamiento humano también, ¿no? No sirve solo, digamos, gestionar las pausas activas si los trabajadores pues no comprenden ese enfoque, ¿no? No comprenden a qué se refiere. Bien, tenemos entonces también otra herramienta, otra medida, la cual es el uso de los equipos de protección personal, ¿no? En este caso, pues, si hablamos para el tipo de EPP para nivel auditivo, pues protege contra los ruidos excesivos, ¿no? En este caso están los tapones o las famosas orejeras. También para la protección contra polvos, contra gases o vapores están, ¿no? Las mascarillas o los respiradores. Para proteger, pues, contra las sustancias químicas o partículas a los ojos de los trabajadores, a la vista, se utilizan los EPPs como las gafas de seguridad, las caretas. Bien, entonces parte de las medidas también se debe de considerar la educación y capacitación continua de los trabajadores, ¿no? No solo basta con que la empresa pues gestione los controles de ingeniería, gestione las capacitaciones, sino pues que los trabajadores también tengan esa iniciativa de poder ser parte del cambio. Bien, tenemos aquí algunas estrategias de formación como la inducción de ingreso, ¿no? Todo trabajador entonces debe estar familiarizado al trabajo con los riesgos y controles y a qué riesgos pues están expuestos, ¿no? Es por ello que al ingreso se debe de realizar esta inducción. También charlas de seguridad. Basta con solo 5 minutos diarios para poder reforzar, ¿no? Mensajes claves en el día a día para con los trabajadores. También talleres interactivos, la gamificación y simulacros, ¿no? En este caso, pues, también parte de las medidas es ayudarnos, ¿no? Con esta nueva tendencia que es la gamificación, favoreciendo, ¿no? Un aprendizaje más activo, un aprendizaje práctico y motivador. Bien, entonces aquí tenemos un resumen visual de la jerarquía de controles, ¿no? No hemos visto en sí la eliminación de peligro, que pues sería lo ideal, la sustitución del agente, si es posible. Hemos visto, sí, en los controles de ingeniería, también los controles administrativos y pues los EPPs, ¿no? Siendo esta como una barrera blanca, una última barrera. Tenemos aquí también la importancia de poder notificar enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces no es solo dejarlo ahí, ¿no? Evaluarlo, controlarlo, sino también poder notificarlo, poder
realizar este reporte, ¿no? De las enfermedades ocupacionales. Vamos a hablar entonces ahora sobre un aspecto clave dentro de la gestión de salud ocupacional, la notificación, ¿no? ¿Y qué entendemos entonces por notificación? Bueno, según lo establece la Organización Internacional del Trabajo en 1996, pues la notificación es un proceso oficial, ¿no? Un proceso regulado por las normas y tanto internacionales como en este caso de cada país. Tenemos aquí algunas modalidades. Dentro de estas modalidades de notificación, pues están qué se va a notificar, ¿no? Los accidentes mortales, los incidentes peligrosos, los accidentes de trabajo y lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Las enfermedades ocupacionales. Bien, entonces para este caso, para notificar los accidentes mortales e incidentes peligrosos, quien debe de notificar es el empleador y dentro pues de las 24 horas. Ahora, para los accidentes de trabajo, quien notifica es el centro médico asistencial y hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Aquí también tenemos las enfermedades ocupacionales, que pues quien va a notificar ya sería el centro médico asistencial. Y pues en un periodo dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico del trabajador, ¿no? Bien, una vez entonces entendido qué es la notificación y su importancia, ahora vamos a hablar sobre cómo se puede realizar, ¿no? Esta notificación, es decir, pues los medios disponibles según el contexto geográfico. ¿Qué debemos de tener en cuenta en ello? Pues uno de los aspectos fundamentales que determina el tipo de medio de notificación es el acceso a Internet, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde hay zonas rurales o alejadas con conectividad limitada, ¿no? Entonces tenemos dos escenarios, las zonas geográficas sin Internet, sin acceso a Internet, y pues se debe de realizar, ¿no? Una notificación física. Y para las zonas geográficas con acceso a Internet, una notificación electrónica, que no solo es más rápida y eficiente, sino que también pues permite una trazabilidad del caso, ¿no? Y en este caso, el empleador puede ingresar a las plataformas oficiales del Ministerio de Trabajo y hacer, ¿no? La notificación en línea, adjuntando también los documentos necesarios. Bien, entonces pasando a este tema de notificación física que hemos visto, ¿no? El empleado va a tener que en este caso notificar en los formularios tanto uno como 2 del Decreto Supremo la 012, ¿no? En este caso tenemos también este formulario que donde pues básicamente se coloca los datos de la empresa, también los datos del trabajador, los datos si hubiera algún accidente de trabajo y aquí lo que nos importa, ¿no? Los datos de la enfermedad profesional o ocupacional que pues afecta, ¿no? Al trabajador. ¿Y dónde y cómo notificar? Aquí tenemos un sistema informativo de notificación de accidentes de trabajo y también, ¿no? Las enfermedades ocupacionales. Dentro de los beneficios para terminar, pues, que nos brinda el notificar estas enfermedades profesionales, pues es que armoniza, ¿no? La recopilación de todos los datos clasificados, también analiza y compara la información
tanto con el sector económico, la forma del accidente, el puesto de trabajo y cuáles son los agentes causantes, ¿no? Que sirvan también como patrón y para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Al poder diagnosticar la situación de la seguridad y salud en el trabajo, en el área de trabajo, en el proceso, en la empresa, en el país o internacionalmente. Bien, siguiendo entonces con los beneficios de notificar, tenemos, ¿no? Detectar nuevos peligros y riesgos emergentes. Entonces, prevenir aquí los accidentes y daños a la salud de los trabajadores va a seguir siendo primordial. También, pues, que nos permite formular políticas, planes y programas, ¿no? Abocadas a estas enfermedades también que inicialmente, pues, no se tenía previsto. Y aquí, ¿no? Establecer prioridades y medir el progreso. Muy bien, eso sería todo entonces por el tema de hoy. Como vimos, no es igual, ¿no? Una enfermedad común a una enfermedad profesional. En este caso, las enfermedades ocupacionales tienen un origen directamente pues relacionado, ¿no? Con el trabajo y su entorno, ¿no? Y reconocerlas adecuadamente también pues nos permite actuar a tiempo. También hemos revisado la importancia de identificar, ¿no? Los grupos de enfermedades según el agente causal. También los principales métodos de evaluación, la duración, la intensidad de la exposición, así como también pues algunos instrumentos, ¿no? Que permitan hacer el seguimiento efectivo del estado de salud de los trabajadores. Entonces, no dejamos de lado, ¿no? Los seguros, en este caso de seguro de vida ley o los otros seguros que pues la normativa vigente y el procedimiento de notificaciones nos indican, ¿no? Que es clave también para poder nosotros gestionar y darle esa seguridad al trabajador. Bien, entonces espero que toda esta información compartida pues haya sido de utilidad y sobre todo refuerce, ¿no? Lo que ya saben y lo que y que también pues apliquen en su realidad laboral. Bien, nos vemos en una próxima sesión. Cuídense todos y que tengan una excelente semana.